Hoy vamos a trabajar con aproximaciones polinomiales de mayor grado, o lo que es equivalente a trabajar con el polinomio de Taylor o de Taylor-Maclaurin. Vamos a hacer una aproximación polinomial de la función e a la x para x0 igual a 0, lo que se conoce como polinomio de Maclaurin o de Taylor-Maclaurin, y lo vamos a hacer de grado 2. Las condiciones que deben cumplirse es que la función sea continua y sus derivadas parciales también sean continuas en el intervalo que contenga a x0 igual 0 y al valor de x que vayamos luego a sustituir en el polinomio. El polinomio de Taylor-Maclaurin tiene la forma f de x0 más f' en x0 por x menos x0 más 1 sobre factorial de 2 por la derivada segunda en x sub 0 por x menos x0 elevado al cuadrado. Este es nuestro polinomio de Taylor de grado 2. Lo que debe cumplirse es que la función sea continua y sus derivadas primeras y segundas también sean continuas, no solo en el punto en el que calculamos el polinomio, sino en el valor de aproximación. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo calcular cada una de esas derivadas y sustituir en el polinomio. La función e a la x es una función continua y sus derivadas son también continuas en todos los reales. Así que no vamos a tener restricción para trabajar con nuestro polinomio. Hacemos nuestra primera derivada, f' de x, que es e a la x, y hacemos nuestra segunda derivada, f segunda de x, que es e a la x. Ambas derivadas y la función original son reemplazadas en x0, que para nuestro caso particular, x0 vale 0. Por lo tanto, vamos a calcular f de 0, que es e a la 0, f' de 0, que es e a la 0, y derivada segunda en 0, que es e a la 0. Con todos estos cálculos nos vamos a nuestro polinomio y reemplazamos. Lo primero que vamos a reemplazar es f de x0, que lo tenemos aquí, que es e a la 0, que es por supuesto 1, más la derivada primera en x0, que también es e a la 0, que por supuesto es 1, por x menos 0, más la derivada segunda multiplicado por 1 sobre factorial de 2. El factorial de 2 es 2, así que ponemos 1 medio por la derivada segunda, que es e a la 0, que también es 1, por x menos 0 elevado al cuadrado. Y acá tenemos nuestro polinomio, que podemos ajustarlo un poquitito más para que quede más sencillo. Así nuestra aproximación mediante un polinomio de grado 2 o aproximación cuadrática nos va a quedar 1 más x más 1 medio de x elevado al cuadrado. Y esta es una aproximación cuadrática de nuestra función e a la x alrededor de x0 igual 0. Podemos tomar, por ejemplo, el valor de e elevado a la 0,1 y calcular su aproximación polinómica como p de 0,1. Ese valor sería 1 más
0,1 más 1/2 de 0,1 elevado al cuadrado. Si hacemos el cálculo en el polinomio, el resultado es de 1,105. Mientras que si hacemos el cálculo en la función original, eso nos da e elevado a la 0,1 igual a 1,10, vamos a borrar aquí, 1,05, 1, 7, 0, 9, 1, 8. Este es un cálculo hecho con una calculadora y este es un cálculo hecho con la aproximación polinómica del polinomio de Taylor. Fíjense qué buena aproximación, hasta el tercer decimal no tenemos error. Gráficamente, aquí les muestro la función exponencial igual a e a la x, o f de x igual a e a la x, y la aproximación polinómica del polinomio de Taylor. Si uno quiere calcular una imagen de la función e a la x en un entorno de x0 igual 0, entonces va a tener una buena aproximación siempre y cuando no se aleje mucho. Ustedes pueden ver que para 1,5 ya la separación entre el polinomio de Taylor, que es esta de color verde, y el verdadero valor, que es esta de color rojo, empieza a separarse. También vemos una gran separación en menos 2,5. Este es un polinomio de Taylor, en este caso de tercer grado y no de segundo grado. Si queremos hacer un polinomio de Taylor de segundo grado, bastaría pedirle a la máquina la siguiente operación. Ponemos polinomio de Taylor y la máquina nos va a preguntar cuál es la función, nos va a preguntar en dónde queremos calcular ese polinomio de Taylor y nos va a pedir el orden de la derivada. Y ahí tenemos esta última que acabo de hacer, es el polinomio de Taylor de segundo grado. Esta es la aproximación de la función que hemos calculado hoy, que era 1 más x más 1/2 de x cuadrado, o x cuadrado dividido el factorial de 2. Acá vemos en este caso que la separación entre la aproximación cuadrática y la función original se produce antes que en el caso de una aproximación cúbica, que es todavía con mayor precisión. Vamos a hacer ahora una aproximación por Taylor de la función coseno de x y vamos a tratar de conseguir un polinomio de grado 2, y como segunda parte del ejercicio vamos a buscar una aproximación con un polinomio que tenga derivada hasta el tercer orden. Acá vamos a aclarar por qué pusimos tercer orden y no pusimos grado 3. Así que vamos con las derivadas que vamos a necesitar. F de x es coseno. Vamos a necesitar para el primer caso dos derivadas. F' de x, que es la derivada del coseno. Y después vamos a necesitar una derivada segunda, que es la derivada de menos seno menos coseno. Hagamos también para después, para el caso B, una derivada de tercer orden, que será seno de x. Esta la guardamos para el caso B. Para la primera parte, que es el caso A, necesitamos calcular f de 0, que es el coseno de 0, que es 1. Necesitamos f' de 0, que es menos el seno de 0, que vale 0. Y necesitamos derivada segunda en 0, que es menos coseno de 0, que también es
menos 1. Ya que estamos, podemos calcular la derivada tercera en 0 y vemos que es el seno de 0 y vale 0. Esto lo vamos a utilizar para el caso B, así que lo vamos a guardar este resultado para dentro de un ratito. Entonces, con todas estas imágenes de las funciones y sus derivadas, vamos a armar el polinomio de Taylor de segundo grado. Entonces nuestro polinomio p de x va a ser igual a la función en 0, que vale 1, más la derivada primera en 0, que vale 0, por x menos 0, o sea, por x, más 1 sobre factorial de 2, por la derivada segunda en 0, que es menos 1, por x elevado al cuadrado. Y ya tenemos entonces nuestro polinomio de grado 2, que lo vamos a escribir como 1 menos 1 medio de x elevado al cuadrado, y esta es nuestra aproximación de la función coseno alrededor del origen de coordenadas. Entonces tomamos como una aproximación del coseno de x alrededor del origen a este polinomio que es 1 menos 1 medio de x elevado al cuadrado. Vamos a hacer algún cálculo para ver la aproximación. Supongamos que queremos calcular el coseno de 0,5 radianes. Para eso pongan las máquinas en radianes y hagan el cálculo. El coseno de 0,5 radianes calculado por la calculadora es un número aproximadamente de 0,87758, mientras que el valor que pude obtener a través de este polinomio de Taylor, que no es nada difícil de calcular, hay que poner 0,5 aquí, hay que hacer la cuenta, es 1 menos 1 octavo, es 7 octavos. 7 octavos es el número 0,875. Quiere decir que hasta el segundo decimal la aproximación es muy buena. Y aquí vemos una parte de la función coseno en este color violeta, y lo que vamos a hacer aquí es pedir una aproximación de Taylor, así que ponemos el comando polinomio de Taylor de la función que en nuestro caso es la función p. La pedimos alrededor del origen, lo que se llama un polinomio de Maclaurin, y como pedimos una aproximación de segundo grado, hacemos la aproximación de segundo grado, y ustedes pueden ver, acá está la función cuadrática, esta parábola cóncava hacia abajo, que es la aproximación de la función coseno en un entorno del origen, o sea, la aproximación se ve aquí, y el polinomio que obtuvimos fue 1 menos 1 medio de x al cuadrado, como se puede ver acá. Esa es nuestra aproximación del polinomio de Taylor. Veamos qué pasa si buscamos una aproximación de tercer orden con el polinomio de Taylor de la misma función. Fíjense que si queremos hacer una aproximación de Taylor, pero llegar al tercer orden, necesitamos la tercera derivada. Y la tercera derivada es 0, con lo cual, si queremos trabajar con una aproximación hasta el tercer orden, el polinomio va a seguir siendo de segundo grado. Por más que hagamos una derivada más, al ser esta derivada nula, el polinomio no llega al tercer grado, sino que llega al segundo grado. Lo que podríamos hacer es buscar un orden mayor, o sea, llegar a la cuarta derivada. Si volvemos al gráfico en el caso de el GeoGebra, vemos que la función coseno es una función par y la función cuadrática, esta que tenemos aquí, también es una función par. Por eso no lo podemos
expresar como una función cúbica porque esta función es evidentemente una función par. Si vamos a un polinomio de cuarto grado, que será en este caso lo que obtendremos es una función par, conseguiremos una mejor aproximación. Vamos a calcular la cuarta derivada. Y aquí tenemos las cuatro derivadas. Si las evaluamos en x0 igual 0, o sea que es el polinomio denominado de Taylor-Maclaurin, vamos a tener f de 0, que es coseno de 0, que es 1, f' de 0, que es menos seno de 0, que es 0, derivada segunda en 0, que es menos coseno de 0, es menos 1, derivada tercera en 0, que es seno de 0, 0, y derivada cuarta en 0, que es coseno de 0 y vale 1. Así que nuestro polinomio va a quedar la función evaluada en 0, que es 1, más la derivada primera, que es 0, la vamos a eliminar, más 1 sobre factorial 2 de 2, que es 1 medio, por derivada segunda, así que nos va a quedar menos 1 medio de x al cuadrado. La derivada tercera no la vamos a tener y vamos a tener la derivada de orden 4, que va a ser 1 dividido factorial de 4 por x elevado a la cuarta. Así que tenemos 1 menos 1 medio de x al cuadrado y tenemos que agregarle el factorial de 4 que nos da en este caso 1 sobre 24 por x a la cuarta. Así que acá tenemos nuestro polinomio de Taylor y esta es entonces nuestra aproximación, pero de cuarto grado de la función coseno de x. Veamos cómo queda en la representación gráfica. Y aquí tenemos el polinomio de Taylor de grado 4, que es el mismo que hemos hallado, se lo pedimos a la máquina, y la aproximación de cuarto grado, que es esta de color amarillo, frente a la de color violeta, que es la original, y esta que está aquí, que es la aproximación de grado 2. Ustedes pueden ver que la de grado 4 es mejor aproximación que la de grado 2. Sin embargo, llega un momento en que la aproximación de grado 4 se aleja del polinomio de la función original. Supónganse ahora que ustedes quieren calcular una aproximación de Taylor, pero de una función que puede ser, por ejemplo, coseno de x elevado al cuadrado. Así que vamos a plantear aquí la función f de x igual al coseno de x elevado al cuadrado. Si uno quisiera hacer las derivadas, supongamos que queremos llegar a un polinomio de cuarto grado como este que está aquí, las derivadas serían derivadas en cadena y todas dan mucho trabajo porque la derivada del coseno de x cuadrado sería menos el seno de x cuadrado multiplicado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y si yo quiero hacer la derivada segunda, ahora tendría que hacer no solo una derivada en cadena, sino que un producto. Pero hay una mejor solución que esto que está acá. Esto da mucho trabajo. Si nosotros ya tenemos una aproximación de f de x a través del polinomio p de x, lo que podríamos hacer es pensar a x cuadrado como una función g. Fíjense, estoy considerando a esto que está aquí como una función g de x. Y entonces vamos a hacer una f de una g de x, pensando a f a la función coseno. O sea, lo que voy a hacer es una composición. Ahora, si P es una aproximación de f, lo único que necesitaría hacer es P
de g de x, o sea que tendría que hacer una composición del polinomio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el polinomio de cuarto grado, este que está aquí, y vamos a componerlo. O sea, vamos a hacer lo siguiente. 1 menos 1/2 de x al cuadrado. Pero donde está x al cuadrado, tengo que poner x al cuadrado. O sea que nos va a quedar x al cuadrado elevado al cuadrado. Lo cual nos va a quedar x al cuadrado, vamos a dejarlo expresado, al cuadrado. Más 1 dividido 24, y donde está x elevado a la cuarta, esto que está aquí, los vamos a sustituir por x al cuadrado. Así que vamos a poner x al cuadrado elevado a la cuarta. Y así hicimos nuestro polinomio de Taylor sin el esfuerzo que implicaba estas derivadas que están aquí. Vamos a ver cómo queda el polinomio. Entonces, operando algebraicamente, tenemos 1/2 de x cuadrado al cuadrado, que es 1/2 de x a la cuarta, acá con signo menos, y x al cuadrado a la cuarta, que es x a la octava. Nos queda un polinomio de grado 8. Vamos a hacerlo en GeoGebra a ver cómo nos queda. Aquí les muestro la gráfica de la función coseno de x elevado al cuadrado. Y no le voy a pedir la composición, sino directamente, ahora lo que le voy a pedir a la máquina es que haga el polinomio de Taylor respectivo de esta función, que en nuestro caso se llama s de x. Lo hacemos en el origen de coordenadas, que es 0, y le pedimos el grado 4. Y vamos a ver qué es lo que obtiene. Ahí tenemos la aproximación polinómica de el Taylor de cuarto grado. Fíjense que nuestra aproximación polinómica en el gráfico para el cuarto grado llegó a estos dos términos. Pero nosotros, al usar una derivada de orden 4, hemos conseguido un Taylor de octavo grado. Así que volvamos a la gráfica y veamos cómo queda un polinomio de octavo grado, como debería ser este que calculamos. Y acá tenemos en color rojo el polinomio de grado 8, que es el que hemos calculado recientemente. Si ustedes dividen 12 con factorial de 4 y 1680 con factorial de 8, van a obtener lo que hemos obtenido anteriormente, que era 1 menos 1/2 de x a la cuarta más 1 sobre 24 de x elevado a la octava. Y para cerrar este video les propongo que hagamos una aproximación polinómica de una función f de x igual al coseno hiperbólico de x en x0 igual 0. La derivada primera del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, y la derivada segunda del coseno hiperbólico o derivada primera del seno hiperbólico es otra vez el coseno hiperbólico. Vamos a llegar hasta segundo grado o segundo orden. Y veamos qué es lo que queda. Si calculamos f de 0, será el coseno hiperbólico de 0. Y eso vale 1. Si calculamos f' en 0, eso es el seno hiperbólico en 0, y eso vale 0. Y la derivada segunda en 0, que otra vez es el coseno hiperbólico en 0, vale 1. Eso lo pueden hacer fácilmente con la calculadora, utilizando el botón
IP, YIP, después apretando el botón cos, o sea coseno, les aparecerá el coseno hiperbólico. Si lo calculan en 0, por ejemplo, les dará 1. Recuerden que tanto el coseno hiperbólico como el seno hiperbólico son en realidad funciones de tipo exponencial. El coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x dividido 2. Ese es el coseno hiperbólico. Y el seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x dividido 2. Si ustedes derivan esta expresión que está acá, obtienen esta. Y si derivan esta, obtienen esta aplicando la regla de la cadena. Pero vamos a nuestro polinomio de Taylor. Nuestro polinomio entonces va a ser la función en 0, que es 1, más la derivada primera, que es 0, más 1 sobre factorial de 2, que es 1 medio, por el coseno hiperbólico en 0, que es 1, estoy aquí, 1 por x al cuadrado. Así que una sencilla parábola nos va a representar aproximadamente la función coseno hiperbólico. Quiere decir que podríamos tranquilamente expresar al coseno hiperbólico alrededor del origen por 1 más 1 medio de x elevado al cuadrado. Una sencilla parábola. Esta función coseno hiperbólico se ha utilizado para el cálculo de catenarias, que muchas veces, durante mucho tiempo, se sospechaba que no era una función hiperbólica, sino justamente una función de segundo grado. Para terminar, hagamos simplemente un cálculo. Calculemos el coseno hiperbólico de 0,1 y calculemos el polinomio en 0,1 y veamos qué aproximación obtenemos. Lo vamos a hacer con la calculadora. Y utilizando la calculadora, el coseno hiperbólico de 0,1 hasta el tercer decimal es 1,005 y utilizando la función aproximada de Taylor-Maclaurin es 1,005. Si ustedes calculan hasta el cuarto decimal sigue coincidiendo, hasta el quinto decimal coincide y recién en el sexto decimal van a encontrar una diferencia. Así que tenemos una herramienta fundamental para la aproximación y uno puede utilizar polinomios. En este caso es una aproximación de segundo grado o puede obtener polinomios de mayor grado. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que la función y las derivadas sean continuas en el punto y en el entorno del punto donde vayan a calcular el polinomio. Tengan cuidado con eso, porque si las derivadas no son continuas, entonces van a tener problemas al utilizar esta herramienta. Y así finalizamos este video y les agradecemos la presencia y los esperamos muy pronto.